Buenos días a todos compañeros y compañeras. Recordando que teníamos eh, este tema para ayudar a los que se les dificultaba referenciar. Bueno, para ser breves, en tu cinta de herramientas de Word se ubican donde está la cinta que dice referencias y nos vamos a ubicar, nos vamos a centrar en esto, ¿sale? Ok, como siempre luchamos contra el tiempo en nuestras actividades. Esta es una forma de hacerlo muy rápidamente, eh, pero recordemos que siempre hay que saber cómo se hace, que primero son los nombres, la fecha, el título, pero esto nos sirve, ya cuando dominamos eso, pues nos ayuda mucho esta herramienta. Bueno, pero ¿cómo hacemos nuestra bibliografía? Bueno, damos clic aquí, cita, agregar fuente, va a aparecer esto, una recomendación para que podamos colocar el enlace, URL o link. Hay que darle en esta opción de aquí para que se despliegue donde vamos a crear nuestra fuente, porque acá tiene donde vamos a colocar URL. Bueno, otro punto es lo siguiente. Hay que saber distinguir que un sitio web contiene documentos web como PDF, formatos PDF. Bueno, pero ahorita vamos a hacer el ejemplo eh, con una revista digital que aquí ya tengo como ejemplo. Control C. Aquí viene el primer truco. Vamos a colocar eso aquí. Control V. Aquí nada más le vamos borrando. Dejamos hasta .com. Nos vamos hasta abajo. URL, control V, ahí ya tenemos dos datos. Regresamos. ¿Cómo se llama el autor? Luis Miguel Romero. Fíjense la fecha. Luis Miguel Romero, ok. Luis Miguel Romero. Editar. Se apellida Romero. Romero. Luego, Luis. Luego, Miguel. Agregar y aceptar. Ya se colocó aquí. Recuerden que el editor es la revista. Esta aquí le copiamos, control C. A veces el editor es otro. Recordemos que el autor es una persona o grupos. eh, en caso de revistas, periódicos, el editor es la revista. Esto varía, ¿eh? Pero bueno, eso ustedes ya van viendo. Depende su fuente de consulta. Aquí dijimos que ¿qué? El 6 de abril. 6 de abril 2016. Fíjense. 6 abril 2016. ¿Cuándo lo consultamos? 2021. Marzo. Estamos a 28. Ok. Ya nada más falta agregar el título, las normas APA y el sistema de citas. Las normas APA y el sistema de citas con DOI. Les comento, esta página que abrí aquí también tiene un objetivo para explicarles, porque si ven esto van a decir, ¿y qué es DOI? Bueno, es que hay veces que muchos sitios web con, se les puede agregar esto. Es también como un enlace, pero quiero que vean la diferencia. Quiero que vean la diferencia.
Aquí tengo un ejemplo. Dejen que abra. Talento de internet. Ok, este es el enlace normal que compartimos. Y hay, hay muchos autores que le ponen como un identificador de objeto digital o como si fuera una firma electrónica, ¿sale? Entonces es esto, pero con esto pues es suficiente. Bueno, seguimos. Aquí podemos ponerle un comentario de qué se trata. Bueno, pero aquí viene lo interesante. Le ponemos a aceptar. Vamos a poner que esta es nuestra actividad. Se llama el tema referencias bibliográficas. Ya saben que siempre todos nuestros trabajos tienen inicio, desarrollo, conclusión o reflexión. Fíjense que cuando le puse aceptar o le dan enter, se agrega esto. Esto he visto que muchas personas que referencian, esto lo colocan al final de cada párrafo o eh, donde elaboraron su trabajo, lo agregan al final, pero eh, nosotros queremos hacer nuestra bibliografía más en forma como debe ser. Ok, pero ¿qué tenemos que hacer? Le damos clic aquí donde dice bibliografía y miren lo que pasa. Le damos clic y aquí es lo que nosotros, al darle clic, ¿vieron dónde? Aquí, bibliografía, clic y ya se colocó todo. Ahora, casi siempre yo lo que hago, esto lo copio y lo pongo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque luego sale esto. Ahorita van a ver a qué me refiero. Ahora, hay otro tip, compañeros. Bueno, administrar fuentes. Aquí te muestra todo lo que a veces tenemos muchos fuentes que ya hemos usado y las podemos usar nuevamente. Bueno, como el de la 1. Simplemente le damos clic, copiar. Y al hacer esto voy a poner, mm, déjenme ver qué más. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Bueno, con ese nada más. Al hacer esto se agrega a nuestra lista. Ya ven que hay veces que usamos una misma referencia en el mes para nuestro trabajo final, nuestra actividad final. Bueno, otra vez bibliografía y miren lo que pasa. Observen lo que agregué. ¿Sale? Ahora, esto, déjenle reduzco el zoom. Yo por esta razón copio y pego ya en mi trabajo final o en mi actividad, porque aparece esto, miren. Ahora, hay otra cosa que hay que ver. Acá tengo como ejemplo un link. También por eso agrego el link después para que aparezca el hipervínculo que te va a llevar a esa página o sitio web. Recuerden que es clic sostenido y, y le dan clic con su mouse. ¿Sí? Bueno, entendiendo eso, eh, vámonos a otro tip. Aquí les voy a poner este ejemplo. Esto también les va a ahorrar mucho tiempo. Recuerden que nosotros andamos corriendo sobre el tiempo, con desveladas, y ya casi al final, pues esto nos absorbe un poco de tiempo. Siguiente tip, compañeros y compañeras. Como en Google Académico o Academic, también a veces sale en inglés, pero lo ponemos en español, etcétera, etcétera. Bueno, si observan estas comillas aquí, le dan clic
Miren lo que pasa. Te da el formato APA. Control C. Control C. Lo agregamos. Control V. Pero aquí, ¿qué pasa? Nos falta el link. ¿Qué hacemos? Cerramos. Le damos clic acá. Y copiamos el enlace. Es un archivo PDF. ¿Vale? Lo pegamos. Y aquí otro tip, compañeros. Hasta donde empieza siempre HTTPS. Casi siempre los enlaces son color azul. Yo hago esto. ¿Sale? Ok. Pues sería todo, compañeros. Dudas, quejas, sugerencias, estoy para servirles. Y solo es cuestión de practicar. No es complicado. Ahora sí que píquenle a la compu y van a ver que es bien fácil. ¿Sale? Bye, buen día.